Universidad Tecnológica Boliviana UTB La Paz. Obligaciones civiles y naturales. Docente doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Carrera de Derecho. Materia Derecho Civil 3. Obligaciones. Curso cuarto semestre. Integrantes del presente trabajo: Caro Claure Jorge Carlos, Chambi Mamani Vilma, Choque Llanque Johnny Mauricio, Marín Sardón Lucio. Gestión 2022. Temas a desarrollar: 1. Introducción. 2. Antecedentes históricos. 3. Obligaciones. 4. Obligaciones civiles. 5. Obligaciones naturales. 6. Naturaleza jurídica. 7. Efectos de las obligaciones naturales. 8. Diferencia de las obligaciones naturales con las obligaciones civiles y los deberes morales. Como último punto, 9. Conclusión. 1. Introducción. Citamos al autor Pérez Vives, que se refiere a las obligaciones, que es un vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en relación con otra también determinada, en la necesidad de dar, hacer o no hacer, o más sencillamente como el derecho a exigir de otro una determinada prestación. Marín Sardón Lucio. Antecedentes históricos. Obligación. Se viene utilizando desde el siglo XII y viene del latín obligare, que significa ligar, reatar, constreñir y obligar. Como ahí vemos en el cuadro, a un niño obligado a cumplir con una obligación. Las obligaciones naturales de la época clásica surgen del choque de la filosofía estoica con las normas del derecho civil. En ellas existe vínculo jurídico y tanto es así que podían ser objeto de innovación, de garantías reales y personales y en ciertos casos de compensación. Y finalmente es necesario señalar que eran exigibles. Para Eduardo Helguera, con indiscutible autoridad, en el derecho hay que distinguir entre la obligación natural concebida por los jurisconsultos de la época clásica y la obligación natural fiatitis causa, desenvuelta por el derecho justiniano. Para Alfonso Brañas, elementos por cuya virtud una persona parece constreñida a realizar una determinada prestación. Como ahí vemos en el cuadro a una persona realizando una prestación. No son muy claros los antecedentes de estas obligaciones en Roma. Algunos autores sostienen que en el derecho romano primitivo no se reconocían otras obligaciones que las fundadas en el jus civile y amparadas por el derecho de la acción. En el derecho romano, la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor comprometía su persona y no su patrimonio para asegurar el pago, como ahí lo vemos en el cuadro. Obligaciones, concepto, es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor obliga y constriñe a una persona llamada deudor para el cumplimiento de sus obligaciones, que puede ser de dar, hacer y no hacer, como también podemos verificar en el artículo 291 del Código Civil Boliviano, que nos dice: artículo 291, deber de prestación y derecho del acreedor. Parágrafo primero, el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Parágrafo segundo, el acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. Caro Claure Jorge Carlos. Obligaciones civiles son las que dan derecho a exigir su cumplimiento, es decir, sus titulares pueden hacer valer plenamente sus derechos. Esta acción se resume en una sola palabra: ejecución. En las obligaciones civiles, el acreedor o acreedores pueden hacer valer sus derechos, ejerciendo presión sobre el deudor y solicitando el resarcimiento correspondiente con el patrimonio del deudor.
Esto lo encontramos normado en el artículo 984 del Código Civil Boliviano, que dice lo siguiente: quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado al resarcimiento. Las obligaciones civiles también se llaman perfectas o legítimas, tanto en el fondo y en la forma. A continuación, presentaremos ejemplos de algunas obligaciones civiles en Bolivia. Pagar perjuicio en caso de ocasionar daño en cosa ajena. Un contrato de depósito, una orden de restricción y las obligaciones que nacen a partir del matrimonio. Obligaciones naturales. Constituyen en la vida jurídica un caso excepcional. Su característica es de tener efectos muy limitados y reducidos. El deudor las cumple con la sola decisión de su voluntad y sin que se pueda ejercer contra él alguna acción o coacción. Esta es una decisión de cumplir voluntaria, al contrario de la característica coercitiva de las obligaciones civiles. Las obligaciones naturales son fundadas solo en el derecho natural y la equidad. No confieren acción de exigir su cumplimiento, pero cumplidas las mismas por el deudor, autorizan al acreedor la retención de lo que se ha dado por razón de ellas. Ejemplos de obligaciones naturales: deudas que se pagan de manera voluntaria, deudas de juego, entre estas las apuestas. En Bolivia, el famoso pasanaco y las obligaciones de acuerdo mutuo entre personas. Choque, Llanque, Johnny, Mauricio. La naturaleza jurídica. Algunos autores han establecido que de no existir un documento coercitivo que obligue a la parte deudora, en este caso, cumplir con sus obligaciones, difícilmente el deudor va a poder hacer el reconocimiento de su deuda o del compromiso u obligación asumida. Los autores Giorgi, Van Bellemem, Leonard, Giorgiani y Carneluti muestran tres postulados. El primero dice: se establece que no tiene vínculo jurídico porque no tiene el elemento coercitivo prius indispensable para configurar una relación jurídica. El segundo aspecto establece que la obligación natural adquiere carácter de obligación cuando el deudor la paga voluntariamente desde el momento de su cumplimiento. Y finalmente, señalan que la obligación natural podría ser quitada del código debido a que su naturaleza sería constituir vínculos morales y no jurídicos, llevando de esta forma y estableciendo que toda obligación debería tener un documento coercitivo o algo que pueda ayudar al cumplimiento de la obligación que se tiene. Efectos de las obligaciones naturales. Las obligaciones fundadas en el derecho natural y la equidad no confieren acción para exigir su cumplimiento. Estas deben ser cumplidas voluntariamente por el deudor. De no existir un documento coercitivo, no se podría tener acción alguna para poder realizar o exigir su cumplimiento y la responsabilidad que le cae al deudor, ¿no? Diferencia de las obligaciones naturales civiles y los deberes morales. Se diferencian de las obligaciones civiles es que éstas se confieren acción al acreedor, vale decir, le proporcionan los medios de ataque, en tanto que las naturales solo otorgan al acreedor una excepción, o sea, medios de defensa para impedir que el deudor que las hubiera cumplido obtenga la repetición de lo pagado. De los deberes morales se distinguen en que estos se constituyen el género y la obligación natural, la especie, aunque se las puede confundir con aquellos porque no a todo deber moral corresponde una obligación natural. Evidentemente se debe considerar en este aspecto que las obligaciones civiles son aquellas que sí o sí tienen algo que va a obligar al deudor a poder cumplir con la deuda. Las naturales no, las naturales están más orientadas a tratos de caballeros, como se diría, ¿no? En las que uno pone la confianza en el deudor para que el deudor pueda cumplir en algún momento con el acreedor. Es el caso en el que se ve
la confianza que tienen los niños cuando se prestan los bolígrafos en el curso, cuando se prestan un lápiz, cuando se prestan un dulce. Y hay la voluntad de parte del acreedor de poder devolver ese favor que se le ha hecho y devolver aquello prestado. Eso también va dentro de lo que es el aspecto moral, ¿no? Cuando los niños sienten, o la persona en este caso siente la necesidad de devolver aquello que se ha prestado, ¿no? Que ha necesitado y que el acreedor en algún momento le ha facilitado. Tal es el caso de préstamos y favores que se hacen dentro del círculo familiar. Jambi, Mamani, Vilma. Como último punto, número 9, conclusión. Como grupo mencionamos que es importante conocer las obligaciones de manera detallada, con el fin de obtener la suficiente capacidad de manejar adecuadamente nuestras obligaciones como personas civiles y naturales, ya que nuestro Código Civil boliviano está plasmado de manera textual las obligaciones que uno debe cumplir como personas. Espero que haya sido de su agrado el presente trabajo. Muchas gracias.